Muchas veces nos preguntamos por qué una persona que abusa de drogas no deja de hacerlo, aún cuando puede ver el daño que se provoca y el daño que provoca a los demás, ¿no? En la mayoría de los casos, me incluyo porque soy de esos casos que hemos consumido alguna droga de manera abusiva, no éramos conscientes, o realmente no éramos conscientes de por qué lo hacíamos, y solíamos explicar a las personas que nos preguntaban que se nos había hecho un hábito, que habíamos empezado experimentando y después se nos hizo un hábito, o que fue una cuestión de química de nuestro cerebro, algo que nos hacía dependientes del principio activo de la sustancia en particular que estábamos usando, ¿sí? Que teníamos predisposición. Pero algo muy parecido ocurre también con otras conductas, como por ejemplo el juego, las pantallas, el sexo, las redes sociales. A ver, todas estas conductas no tienen una sustancia externa que entra en el organismo, pero igualmente generan cambios en el cerebro de esas personas y en sus circuitos del placer, ¿sí? Y pueden dejar a muchas personas atrapadas en la necesidad de repetir una y otra vez la misma conducta. Esa conducta que les quita libertad y los obliga prácticamente compulsivamente a repetirla. Para mí, esto es muy personal, todos los seres humanos, tanto aquellos que tienen un conflicto con drogas como aquellos que no lo tienen, compartimos la misma tendencia bien profunda, que es una tendencia a buscar el placer tratando de evitar a toda costa el sufrimiento. Y en el fondo intentamos también, ¿por qué no decirlo?, llenar un vacío existencial o encontrar algún tipo de trascendencia en la vida. Esto es un poco universal del ser humano. Las drogas al principio pueden ayudar a evitar el dolor en las personas, pueden facilitar también, por qué no decirlo, el acceso a estados de conciencia que son bastante difíciles de alcanzar sin las drogas, sin determinadas drogas, digamos. Sí se pueden alcanzar a través del yoga, la meditación, pero se tarda más en general. Y claro, nos conectan con el placer todas estas cosas, ¿no? Pero cuando se pierde la medida del vínculo que se establece con esa droga, ocurre todo lo contrario. Aparece más sufrimiento aún del que teníamos, más vacío del que teníamos, más desesperación de la que teníamos. Y aquello que parecía aliviar va a terminar convirtiéndose en una experiencia constante de displacer y de dolor, sostenida, cuando alguien pierde el control, cuando alguien se pasa en la medida. Entonces, cuando una persona llega a tratamiento, muchas veces su familia nos pide que por favor ayudemos a este familiar a que encuentre la causa de ese impulso terrible, autodestructivo que tiene, que no para de consumir. Por favor, ayúdanos a encontrar, que mi familiar encuentre la causa. Y acá quiero ser muy claro, nosotros no trabajamos para que la persona que nos viene a ver al tratamiento encuentre la causa de su consumo. Hacer eso sería hacer un trabajo destinado al fracaso completo. ¿Pero por qué estaría destinado al fracaso? Tanto para él como para nosotros. Porque el consumo problemático no tiene una sola causa. Esto hay que entenderlo bien. Tiene muchas causas.
Y además de tener muchas causas, estas se entrelazan entre sí. Causas que vienen del pasado, que siguen actuando en el presente y que condicionan fuertemente el futuro inmediato de la persona. Por lo tanto, imagínense, si está todo entrelazado, una causa a la otra, una experiencia a la otra, ¿cómo hago yo para encontrar la causa que me lleva a drogarme? Puede haber experiencias infantiles muy dolorosas, puede haber abusos sexuales de niños, puede haber maltrato físico, puede haber amenazas sostenidas de personas que nos generan eso, puede haber ausencias parentales, puede haber pérdidas importantísimas para la persona, puede haber una autoestima tan pero tan baja que solamente se alivia cuando se está consumiendo, ¿sí? También puede haber miedos que son miedos inexplicables, pero miedo a todo, ¿no? A enfrentar todo, pero que por un momento desaparecen y dan el paso al coraje solamente bajo los efectos de una determinada sustancia. O una sensación profunda de no ser querido, que también lo vemos mucho en la consulta, donde el consumo se convierte en una forma de pedir atención a la familia, una llamada de atención desde el consumo, desde el daño. Y podría seguir y seguir trayendo distintas situaciones que pueden intervenir como causas, como un trastorno también de personalidad. Lo que sí tengo claro es que nuestra historia de vida es completamente y profundamente compleja como para reducirla a una causa. Desde muy chicos recibimos mensajes o recibimos etiquetas o condicionamientos externos y llega un momento en el que empezamos a creer en esos condicionamientos, en eso, y creemos que somos eso que nos condiciona. Hoy, desde mi experiencia personal, confío muchísimo en lo que vivo a través de mis sentidos. Y eso implica dejar de morir versiones anteriores de mí. Aquel niño que fui, aquel joven que fui, aquel adulto, aquel padre, aquel marido, aquel amigo, aquel hermano. Los dejo ir. Personas que me trajeron hasta acá, figuras que me trajeron hasta acá, pero que hoy puedo soltar, porque no soy ninguno de ellos. Incluso también las etiquetas las he podido soltar. El adicto, el enfermo, el violento, el mentiroso, el manipulador, el evitador de situaciones, todo lo que me dijeron y todo lo que fui quizás en algún momento, y también todo lo que me dije a mí mismo, como si yo fuera una persona fija, estática, incapaz de cambiar con el tiempo. ¿Eso es coherente? ¿Yo soy el niño que fui? No, no hoy. Por eso cuando acompañamos a alguien, a ese alguien que nos viene a golpear la puerta y nos pide ayuda, el primer paso no es buscar la causa, es ayudarlo a revisar creencias, a ver etiquetas, a conocer su historia, pero no como una historia que lo determina, que lo condiciona, sino conocer su historia y trabajar con todo aquello que fue introyectado desde afuera por personas claramente significativas y que todavía hoy sostienen
el sufrimiento de esa persona, porque todavía hoy son significativas y condicionan a la persona. Incluso la idea de estar condenado a una enfermedad para siempre es un condicionamiento, es una traba. Para mí, y hablo desde mí, el proceso de desarrollo personal es el proceso de sanación de las adicciones. Ese proceso de desarrollo personal implica sanar mucho más que dejar de consumir, muchísimo más. Sanar es explorar el propio mundo interno, conectar con aquello que es esencial en la vida, construir vínculos profundos, reconocerse en un lugar en el mundo y saber que ese lugar que ocupo hoy, mañana lo dejo, porque está siempre cambiando. Sanar es lograr congruencia, y congruencia es que lo que siento, lo que digo y lo que hago vayan en la misma dirección. Y para acompañar realmente a alguien que quiere lograr entrar en ese camino de conocerse, de entenderse, de librarse del problema del consumo de drogas, hay 3 cosas que necesito tener bien presente. Primero, tengo que saber convencerme y creer fielmente en que todo ser vivo tiene una tendencia natural a desplegar su potencial, tiene un potencial, ¿sí? Que si las condiciones se lo permiten, va a explotar y va a ir a la mayor capacidad de crecimiento. En segundo lugar, aunque muchas personas lleguen por motivos similares a nuestra consulta, ninguna experiencia es igual a la otra. Aunque hayan pasado cosas parecidas. Y tercero, creer verdaderamente que el vínculo de persona a persona con un compromiso férreo es el que permite que la persona se abra a la experiencia sin tener miedo, sin sentir una amenaza, sin imponer una única manera de vivir la vida, que es lo que hacen aquellos que no creen en el potencial de las personas. Por eso mi mensaje es, si vas a ayudar en este campo, hacerlo desde una verdadera humildad, desde que estás enfrente de alguien como vos, que en algún momento se perdió y luego se encontró, y luego se volvió a perder y luego se volvió a encontrar, y un poco pelea la vida para llegar a esa conciencia divina o supraconciencia que lo ponga en un lugar donde se vaya relajando y vaya encontrando su lugar en este mundo material, para el día de mañana, cuando ya no esté, pueda irse soltando tranquilo de que vivió como él sintió vivir. Muchas gracias.